Muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días a todos ustedes que están allí en casa y que están todos sentados, y vamos a recibir y vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene preparado para hoy. Así que yo te quiero invitar allí donde tú estás, que puedas cerrar los ojos conmigo y podamos orar juntos para recibir la palabra y para evitar distracciones mientras tú escuchas, mientras tú estás escuchando esta palabra, que Él pueda trabajar en tu interior, pueda trabajar en tu mente, en tu vida, y por eso necesitamos orar y cerrar nuestros ojos. ¿Listo? Allí está. Entonces cierra tus ojos. Y Padre, te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo por este día tan maravilloso. Te damos gracias porque tú eres el Señor y tú eres quien pones el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y el honor por estar hoy aquí reunidos en este lugar, en cada uno de nuestras casas, y poder escuchar tu palabra, poder orar, poder recibir, poder ir a ti, poder escuchar tu voz, poder saber qué tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque ninguna palabra que se pronuncia llegará vacía. Ella va y hace lo que debe hacer al lugar donde debe ir. Gracias porque también tienes a las personas preparadas para recibir. Hay terrenos fértiles que reciben la semilla para que esa semilla caiga allí en ese buen terreno y pueda dar fruto y crecer. Te damos, Señor, la gloria y el honor por el poder del Espíritu Santo, que es el que ilumina, el que convence a cada uno de nosotros. Eres tú quien traes revelación, eres tú quien traes luz, eres tú quien abres los ojos del entendimiento, eres tú quien hace que nosotros podamos entender y comprender tu amor, la anchura de tu amor, la longitud y la profundidad de tu amor. Así que, Padre, te damos las gracias para que la palabra sea entendida, sea recibida, sea comprendida, sean abiertos los ojos, sea sembrada y ella dé fruto. Señor, te damos la gloria solamente por tu gracia estamos aquí y podemos recibir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces, en esta mañana queremos compartir con ustedes esta palabra maravillosa. Y nosotros vimos la semana pasada, cuando ustedes vieron la predicación y vieron a mi hija predicando, a Linita, y predicó sobre el perdón. Y qué rico y qué bueno, maravilloso saber sobre todo esto del perdón. Veníamos en una predicación de entender para recibir. Claro, tenemos que entender la gracia, tenemos que entender la justicia, tenemos que entender qué fue lo que pasó en la cruz, pero también tenemos que entender que fuimos perdonados. Todos los pecados nos fueron perdonados, todos, absolutamente todos, y fueron quitados de una vez y para siempre. Imagínense que me pasó algo curioso en esta semana, y en esta semana encontré una persona, y esa persona escuchó la palabra que yo empecé a enseñarle, empecé a llevarlo a Cristo y a enseñarle el Evangelio. Y cuando llego a la parte donde le digo que sus pecados fueron perdonados, que hubo un juicio, le fueron quitados y murió, y esa persona cuando murió ya nada de su pasado quedó, y luego ella nace de nuevo y empieza una vida nueva. Entonces, listo, hasta ahí vamos bien. Y le hago una pregunta a esta persona: ¿y qué cree que ocurrió con tus pecados después de que tú moriste, luego resucitaste y luego fue quitada la condena, fue quitado todo lo que tú debías? ¿Qué ocurre? Bueno, pues seguir la vida, dice, ¿no? Y le digo, bueno, y si tú cometes otro pecado, ¿qué ocurrirá si llegas a cometer otro pecado? Pues no, porque a Dios no le agrada, me dijo. Y le digo, ¿y si cometes otro? Dice, no, pues se me va acumulando otra cantidad de pecados y pues voy a acumular otra carta de condena. O sea, murió en la cruz, resucitó, pero él dice,
puedo seguir pecando y se me puede acumular otra vez más pecados y luego se me vuelve a hacer otra carta de condena. ¿Tú qué crees? ¿Será posible eso? Entonces mi pregunta fue para él eso. ¿Realmente tú crees eso? Dijo, claro, porque inicio una nueva vida, morí y nazco de nuevo, inicio una nueva vida y empiezo a pecar otra vez, pues se me va a acumular otra vez. Y entonces ahí es cuando le digo, no, de ninguna manera, porque la palabra es muy clara y el Señor es muy claro con lo que nos enseñó y lo que dejó y lo que hizo en la cruz. Tus pecados fueron perdonados y quitados de una vez y para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, que si tú pecas hoy y pecas mañana, ese pecado ya fue perdonado, ese pecado ya fue quitado, ese pecado no está en la cuenta porque fue Cristo quien los quitó. Fueron pecados presentes y futuros, o sea que ya no va a haber una cuenta otra vez hacia ti, porque fue Cristo el que lo hizo. O sea que si tú sigues pecando, eres tú el que te estás perdiendo las maravillosas bendiciones de disfrutarlas, porque las bendiciones están ahí, pero si tú sigues pecando y acumulas ahí, estás perdiendo el disfrute de Cristo, el disfrute de la libertad, el disfrute de su gloria, el disfrute de todas sus bendiciones. Y si sigues pecando cuando no lo tienes, cuando fueron perdonados, cuando fueron quitados, estás perdiendo ese disfrute, estás esclavizándote nuevo cuando tú no eres un esclavo. ¿Y por qué lo digo seguro? Entonces ahí es cuando la palabra dice Hebreos 10, del 10 al 12, que la vamos a ver, del 10 al 12. Entonces, ¿qué dice Hebreos? En donde realmente nosotros sabemos que los pecados fueron quitados de una vez y para siempre. Así que hay muchas personas que piensan lo mismo. Dice en Hebreos 10, 10, 12, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La palabra para siempre, por la eternidad. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Oh, aleluya! Gloria al Señor por eso. Qué hermoso lo que nos acaba de decir Hebreos. Y luego dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos, te pregunto, con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quiénes? Perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quiénes? A los santificados, es decir, aquellos que recibieron a Cristo, a ti y a mí, aquellos que recibieron esa salvación tan grande, porque se trata de Cristo, no de ti ni de mí. Él fue el que fue a morir en la cruz, tú no fuiste a morir en la cruz, fue Él el que murió en la cruz. Así que tus pecados pasados, presentes y futuros fueron quitados, perdonados de una vez y para siempre. O sea que a ti no se te va a acumular una cantidad de pecados u otra carta de condena, porque ya fueron quitados, ya fueron perdonados. Wow, maravilloso, porque solamente hubo una ofrenda y fue para siempre, y fue Jesucristo. No fuiste tú, fue Jesucristo. Así que tú y yo nos estamos perdiendo muchas veces de disfrutar esa libertad, de disfrutar esa gracia tan maravillosa de Cristo por esclavizarnos a un pecado, porque por eso la palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Así que tú ya eres libre, así que no trates de buscar nada que te aprisione y te encadene nuevamente. Gloria a esto. Entonces, por eso me causaba muchísimo la curiosidad cuando me contestaron de esa manera. Tenemos que tener esa claridad realmente que somos perdonados. Entonces,
Cuando hemos entendido resulta que nosotros entendemos que somos perdonados, entendemos quiénes somos, entendemos que nacimos de nuevo, entendemos que somos una nueva naturaleza, entendemos que fuimos justificados. Entonces nosotros tenemos una obediencia diferente. La obediencia del Antiguo Testamento era, ¿cómo era? Era obedece primero, obedece con tus esfuerzos y luego serás bendecido. Y luego serás bendecido. Pero bajo la gracia ahora, tú eres bendecido. Tú eres el bendecido, por lo tanto, el fruto de tus bendiciones es la obediencia. Oh, qué maravilloso. Por causa de Cristo, por causa de la bendición, entonces el fruto ahora es la obediencia en ti. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que nosotros a veces pensamos que tenemos que obedecer por esos esfuerzos, y eso ya los habíamos visto. Y dice la obediencia, ¿qué? La obediencia de la fe. La obediencia de la fe es Cristo. La obediencia de Cristo, porque el que obedeció, ¿quién fue? Cristo. Entonces es un fruto en mí. Y entonces, ante esto, de lo cual estamos viviendo, de los pecados perdonados, y de que ahora por tener los pecados perdonados de una vez y para siempre, pues somos obedientes porque somos bendecidos, es por causa de Cristo, y por lo tanto es un fruto la obediencia. Ya no es algo que tienes que hacer. ¿Y por qué estamos hablando todo esto? Porque estos días hemos tenido unos temas muy delicados con muchas personas. Están sus pensamientos agobiados, tienen miedo, tienen angustia, tienen depresión, los atacan pensamientos terribles. Hay personas que escuchan hasta voces, oprimidos, su temor, su pánico. De pronto a veces ni siquiera es el pánico por el COVID o algo así, sino el miedo al futuro, el miedo a morir, el miedo a que algo le ocurra, el miedo a su familia, el miedo al presente, pánicos, miedo a salir, miedo a la gente, miedo a todo. Entonces está un cúmulo de pensamientos terribles, terribles. Y saben una cosa, esto se debe que cuando nosotros no creemos bien, no creemos correctamente, entonces vivimos mal. Cree bien y vivirás bien. Cree bien y vivirás bien. Entonces, hay un punto acá, y por eso es que he estado mirando todo este tiempo. Hay muchas personas que van y de pronto y buscan conferencias y charlas de cómo vivir bien. Y viven y tratan de vivir bien. ¿Y cómo viven bien? Pero a la final terminan viviendo mal. ¿Por qué? Porque es dependiendo el sistema de creencias que ellos tengan. Hay un sistema de creencias incorrectos. Muchas personas están viviendo o creen vivir correctamente. ¿Y por qué creen vivir correctamente? Creen que por lo que ellos viven de su experiencia, de sus pensamientos y de sus emociones, esa es la verdad. Como a mí me pasó, pues creen que esa es la verdad. Como lo que yo pienso, crees que es la verdad. Como yo viví eso, creen que esa es la verdad. Y viven bajo las experiencias y las emociones y lo que sienten y lo que piensan y lo que les ha ocurrido. Y resulta que debíamos de hacerles la pregunta, ¿tú crees que eso es lo correcto? Según tus experiencias, según lo que vives, según lo que piensas y lo que has experimentado. ¿Esa es la verdad para ti? Pues no, la palabra es muy clara. La palabra, y el Señor lo dice, yo soy la verdad y la vida. La verdad no es tus experiencias, la verdad no es lo que tú piensas, la verdad no es lo que tú has vivido, la verdad no es lo que a ti te duele, la verdad no son tus emociones, la verdad no es lo que sientes, sino la verdad es una persona y la verdad se llama Jesucristo. Y muchos han tomado estas creencias y las han hecho verdades absolutas en su vida. Por eso las personas dicen, yo he vivido toda la vida así y así se han quedado. Han vivido pensando que eso que ellos ejecutan y que eso que ellos hacen, eso que ellos creen es la verdad. Y no quieren salir de ese esquema y no se atreven a experimentar otra cosa porque creen que es la verdad.
Así que, amados, dependiendo de tu sistema de creencias, entonces puedes vivir correcta o incorrectamente, dependiendo de ello. Por eso la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y por cuál fe? Por la fe que es Jesucristo. Se llama justo por su fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Eso es lo que va a traer los resultados correctos, y creer correctamente va a traer vivir correctamente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros somos justos y creemos correctamente, creemos sin los esfuerzos. Crees tú simplemente en Jesucristo. Él lo hizo. Así que tú no tienes por qué experimentar sentimientos y cosas en ti que no puedes solucionar. Bien. Así que también nosotros vemos que las personas tienen tantos cúmulos en sus pensamientos, tantas angustias, porque lo que hablaba en la predicación pasada, Lina, los pecados, pecadores, acusados, condenados, culpables y todas estas cosas. Pero yo te quiero decir también y recordar esta mañana que los pecadores, o no somos pecadores por el pecado o porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Escucha bien, no somos pecadores porque pecamos. ¿Estás entendiendo eso? Medita un poco eso. No somos pecadores porque pecamos. Es decir, tú cometes una mentira y tú dices, ya soy pecador. No, somos pecadores por el pecado de Adán. Tú y yo llegamos a ser pecadores es por el pecado de Adán. Pero el pecado entró por un hombre, pero asimismo vino la obediencia por un hombre que fue Jesucristo. Y él obedeció. Así que Jesucristo quitó el pecado por la obediencia de él. Tú ya no perteneces a Adán. Tú ya no tienes ninguna relación con Adán. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo consumado es, allí se quitó toda relación con Adán por el pecado de Adán, que así como el pecado vino por Adán, que tú no estabas allí, pero vino y tú te convertiste en pecado, pues fue por Adán, así también por un hombre y por la obediencia de un hombre vino tu libertad, vino tu vida y viene todo. Así que miremos un momento Romanos 5, 17, 21. ¿Qué dice Romanos 5, 17, 21? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Estamos hablando, ahí estamos, y esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, pues por la transgresión de uno que fue Adán, entonces dice, por uno solo que reinó la muerte, asimismo, mucho más, ahí le abunda, le extiende, sobreabunda, reinarán en vida por uno solo que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que sigue el versículo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, dice allí, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno vino la condenación, por uno viene la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Así que por eso es que tú tienes todos los pecados, absolutamente todos perdonados. Eres libre, el diablo no te puede presionar, ni te puede meter cosas en tu cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú recibiste a Cristo, entonces por la obediencia de Jesucristo tú eres declarado justo. Ahí no dice por la obediencia tuya, dice por la obediencia de Jesucristo eres declarado justo. Y dice allí constituido justo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Maravillosísimo. Así que, más cuando el pecado abundó, cualquiera y habían buscado a Pablo y a Pablo lo persiguieron cuando él habló esto, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Ahí es cuando todo el mundo piensa que entonces entre más gracia, más pecado. No, al contrario. En donde hay pecado, la gracia es tanta que lo acoge, lo absorbe y totalmente lo hace nada. Es eso lo que está refiriéndose Pablo. Entonces, por eso somos justos y nos hemos declarado justos. O sea que mi rectitud no se basa, o tu justicia no se basa por las obras. ¿Por qué? Porque si fuera por las obras, tú puedes en cualquier momento perder esa rectitud. Si fueras actuando algo y un día no actúas bien, entonces dices, no, perdí la rectitud. Así que es por Jesucristo. Entonces mucha gente está enferma en su cabeza, están mal y están en agonía y están en situaciones por tener creencias incorrectas. ¿Qué estás creyendo tú hoy? ¿Qué estás recibiendo hoy? Iglesia, nosotros necesitamos escuchar la palabra de verdad, la palabra de gracia, el verdadero evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra. Dios habla la verdad y Dios es la verdad. Lo correcto hará una vida correcta. Las creencias incorrectas tendrás una vida llena de angustia y de depresión. ¿Qué estás creyendo? Entonces, iglesia, nosotros ya en este punto, tú y yo no podemos deshacer la justicia. La justicia ya está hecha. La justicia está en los cielos. La justicia es Jesucristo. Ya la justicia fue hecha, ya está allí. ¿Sabes por qué? El Señor Jesucristo limpió los cielos. Y sabes una cosa, aquellos que sienten que les acusan, que les culpan, que les condenan o sienten miedo, tú ya no tienes ningún acusador, porque el Señor Jesucristo limpió los cielos. Él entró con su sangre preciosa a los cielos y allí limpió todos los cielos. Por lo tanto, el diablo no puede ir a acusarte ante Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso y qué maravilloso! Por eso miremos Hebreos capítulo 9, 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, entró una vez y para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿En dónde? En los cielos. Entró para siempre. Limpió los cielos. El diablo ya no está allí acusando a nadie. Llegó el Señor Jesucristo con la sangre y roció los cielos y limpió los cielos. Así que nadie te acusa. Ahora, ¿quién es el que te acusa? El diablo es el que te acusa a ti mismo. El diablo acusa tus pensamientos, el diablo te acusa es a ti, te engaña a ti, no te respeta a ti, te habla a ti en tu mente y te habla a veces cosas contra otras personas. Ahora, tú decides o ponerle cuidado a eso que te habla o tú decides en lo que tú crees. Por eso, si tú crees lo correcto, vivirás correctamente. Pero si crees incorrecto y tienes un sistema de creencias según tus experiencias, Él te va a tener agobiado con cantidad de charlas aquí en tu cabeza sobre personas, sobre gente, sobre situaciones, sobre tu esposo, sobre tus hijos, hablándote continuamente a los pensamientos, pero tú eres el único que decides, no hay nadie más, nadie puede decidir por ti, nadie, ni los pastores, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los médicos, ninguna cosa. Es más, te lo digo, el mismo Señor Jesucristo ni siquiera decide por ti, porque Él te dio libre albedrío.
Y Él te dejó para que tú decidieras. Tú no eres una marioneta, tú no eres un robot. Así que tú decides qué admitir en tu cabeza, tú decides qué creer. Si tú crees correctamente, vivirás correctamente. Si tú crees la verdad, pues vivirás en la verdad, vivirás en lo justo, porque eres, es lo que eres, porque ya está hecho. O tú decides seguirle creyendo a la mentira, al enemigo, a la oscuridad, a las tinieblas, a la angustia, al miedo. Miedo es sinónimo de incredulidad. Miedo es sinónimo de duda. Muchas personas se acostumbran a vivir en miedos. ¿Por qué? Dicen, no tengo ninguna otra cosa. Pues bueno, cambia tu sistema de creencias. Ese es el punto. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo la palabra? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La batalla está en tu mente. Y solamente en tu mente. Todo este problema está en tu mente. Tú decides qué tomar en tu mente. Ahora miremos 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso lo habíamos visto en una predicación anterior. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Se ha perfeccionado el amor. O sea, tú has sido amado. Experiméntate amado porque eres amado, amado, amado del Padre. Porque el que te salvó fue Jesucristo. Porque el que te limpió fue Jesucristo. Porque el que te dio libertad fue Jesucristo. El que te quitó el pecado fue Jesucristo. El que te dejó totalmente sin pecado fue Jesucristo. Los pecados pasados, presentes y futuros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Él se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Confiamos perfectamente que hemos creído en Él. Y dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros ahora en este mundo. No seremos, ya somos, lo explicamos. Pero ahí podía decirte yo una pregunta. Y decía, así como Él fue, Él sanaba, Él predicaba, Él enseñaba, Él iba a un lado, Él iba al otro. Ahí no dice cómo Él fue cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dice cómo Él es. ¿Y cómo es Él ahora? Como Él es, está presente. ¿Cómo es Jesucristo ahora? Él presente. Él está sentado en el trono de gloria, coronado de gloria. Él está allí, a la derecha del Padre, en victoria, en triunfo. Está sentado, reposando. Y dice, como Él es, o sea, en victoria. Así somos nosotros en este mundo. O sea, somos victoriosos, vencedores, como Él es, así somos. Entonces, nosotros no nos vamos a transformar, y aquí llego para todas las personas que han tenido su mente, su cabeza con tantas situaciones difíciles. Nadie se va a transformar luchando y peleando. Muchas veces nos ponemos a pelear con nuestros pensamientos y peleamos con el diablo y le decimos al diablo y váyase diablo y todo esto y siguen bombardeando. Y hay personas que me han dicho en la noche me apoderan también los pensamientos. Pues, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás meditando? Te quiero llevar a la solución. ¿Sabes cuál es la solución para que tus pensamientos estén despejados, estén libres, para que tu vida viva en reposo? No te transformarás por la lucha, te transformarás cuando lo contemplas a Él, al Señor Jesucristo. Contemplarlo. Y contemplarlo es poder ver quién es Él, lo que hizo Él, meditar en Él y contemplar su maravillosa gloria. Lo contemplo a Él y entonces como Él es, así soy yo. De tanto contemplarlo y de mirarlo y de meditar y de ver su grandeza, de ver lo que ha hecho en la cruz, de lo que Él ya hizo, lo que me dio, entonces así seré como Él. Hay personas que tienen reportes médicos negativos y les viene el reporte médico. Y una persona a veces contempla más el reporte médico, contempla más la enfermedad, contempla más el problema, contempla más a su esposo, contempla más a sus hijos y no contemplan al que te transforma y transforma todas las situaciones.
Contemplamos el problema y nos enfrascamos en el problema y lo miramos y lo analizamos y lo pensamos y lo meditamos y lo anulamos y a veces lo volvemos a sacar y a veces hasta le ponemos números, pero nunca, a veces no contemplamos al que es. Por eso dice, tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Contémplalo a Él. Contemplar. Y al contemplarlo, la enfermedad desaparece. Si yo lo contemplo a Él, digo, bueno, el reporte es este, pero yo contemplo, ¿qué es? Medito en Él, adoro a Él, sé quién es Él. Yo no le estoy pidiendo, yo sé quién es Él. Y empiezo a contemplar su palabra, a deleitarme en lo que es Él, que el tumor desaparece, los problemas desaparecen. Ahora por eso dice en segunda de Pedro, miremos aquí segunda de Pedro 1:2, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. Aquí lo vemos, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Y qué ocurre cuando la gracia y la paz son multiplicadas? ¿Qué ocurre? Cuando la gracia y la paz son multiplicadas, dice, por el conocimiento de Jesucristo. La gracia es multiplicada por el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué pasa? Viene salud, bienestar, perfecto bienestar. Favor, hay mucho más favor en tu vida. Se desarrolla mucho más favor en tu vida. Hay multiplicación. ¿Y todo por qué? Por contemplar al Señor Jesucristo. Lo glorioso que es Jesús, entre más y más lo conoces, más glorioso y más maravilloso lo ves a Él, y más la transformación, empiezas a ser transformado a la misma imagen de Él. ¿Y sabes una cosa? Si su esposo o esposa o sus hijos, cuando en vez de estarlos regañando, mirando qué es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es esto, y a veces discutiendo con tu esposa o tu esposo y diciéndole qué hacer y cómo no hacerlo, qué hacer bien o qué hacer mal, y te empiezas a enfrascar, si tú haces esto, serás correcto, serás justo. No, más bien te invito, ve tú y contemplas al Señor Jesucristo, porque cuando tú lo contemplas se manifiesta su gloria. Gracia por contemplarlo, por el conocerlo, más la gracia y la paz serán multiplicados en ti. Mayor gracia, más fluir. ¿En dónde? En tus hijos. ¿En dónde? En tu esposo. ¿En dónde? En tus niños. Entre mayor le contemplas la gloria, entonces mostrarás la gloria a tus hijos, le mostrarás a ellos y ellos se transformarán. Y no les transformarás hablando, eso se transformará y se transformará el problema. Ahora miremos qué es lo que sucedió con Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro cuando caminó sobre las aguas? Miremos un momento lo que pasó con Pedro. Santo Señor, una tormenta en medio del mar. Tened ánimo. Muy fuerte. Soy yo. No tengáis miedo. Las aguas se agitan. Señor, ¡Wow! si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios.
Démonos cuenta, Pedro caminó sobre las aguas. Pedro, ¿qué vimos allí? Pedro caminando sobre las aguas. Él dio pasos sobre él cuando el Señor le dijo, Señor, si tú eres, haz que yo vaya hacia ti. Y él se bajó de la barca y caminó. Y si ustedes se dieron cuenta, ¿qué ocurrió? El diablo empezó a formar relámpagos y truenos y las aguas se empezaron a levantar. ¿Y Pedro qué hizo? Él inmediatamente, ¿qué hizo allí? Miró y miró, dejó de ver a Jesús, dejó de contemplarlo. Y cuando lo dejó de contemplar, entonces él mira a lo natural y sale de lo sobrenatural. Escúchame bien. Cuando tú contemplas a Jesús, cuando tú contemplas al Señor, cuando le contemplas a Él todo el tiempo, estás viviendo en lo sobrenatural, porque Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero cuando tú lo dejas y te retiras de contemplarlo y empiezas a ver hacia el otro lado las distracciones que te hace el diablo, lo que te habla el diablo, lo que te dice el diablo y tus propios pensamientos y empiezan a irse hacia allá, entonces te dejas de contemplar y empiezas a ver lo natural y entonces vives en lo natural. Ninguna cosa sobrenatural va a suceder. Las cosas sobrenaturales suceden cuando contemplas a Jesús. Lo que tú crees correctamente, lo que tú crees de la verdad, lo que tú meditas de Jesús, eso es lo que va a hacer que vivas cosas sobrenaturales. Así que, hermanos, no te distraigas, todo el tiempo contémplalo. Pedro había podido llegar hasta allá en donde Jesús, ¿y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, has tomado poco de mí. Me has creído que no puedo. Muchas veces estamos así y Pedro se hundió. Pedro había podido llegar allá. ¿Por qué? Porque camina sobre las aguas contemplando a Jesús, al Señor. Entonces todo eso se convirtió en un instante. Lo sobrenatural trabajará a favor de tu vida, el favor de Dios trabajará, la gracia se multiplicará, la paz se multiplicará sobre tus hijos, lo sobrenatural, lo que tú nunca has podido, lo que nunca has podido lograr, se trabajará en lo sobrenatural cuando tú contemplas a Jesucristo como Pedro lo hizo. Es contemplarlo a Él. Si tienes un problema ahora mismo en tu cuerpo, ahora mismo, tú estás con un problema allí, o tienes un problema financiero ahora mismo, te invito a que contemples a Jesús. Contempla al Señor, contempla a Jesucristo, contempla esa salvación tan grande que te ha dado, contempla que eres justo, perdonado, limpio, tus pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Asimismo, esto pasó cuando las serpientes allí en el desierto. Cuando estas serpientes vinieron y mordieron allí a los israelitas, estaban allí en el desierto y Dios mandó levantar un asta con una serpiente de bronce. Muchos de ellos se salvaron y no murieron porque ellos no contemplaron el dolor de la mordida de la serpiente. Ellos contemplaron, fue allí la serpiente que estaba levantada, allí en ese lugar, y contemplaron y ellos vivieron, no murieron. Pero los que contemplaron su dolor, los que contemplaron el dolor en ese momento, murieron. No contemples la enfermedad. No contemples más tus pensamientos, no seas víctima. A veces contemplamos el dolor, la emoción, contemplamos que una novia se fue, contemplamos que el novio se fue, contemplamos el divorcio que se fue, o que el hombre que amé se fue, que ya no lo tengo, y contemplas tanto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué no? Y dejas de contemplar a Jesús y te vas a hundir. No puedes llegar a ser de Cristo, pero eres un cristiano con muchos problemas, con muchas dificultades. Un problema económico, contemplas porque no lo hice bien, a lo mejor fue que fue allí, fue que no hice los negocios bien, fue que tal cosa. Bueno, ¿ya qué? Ya los hiciste, ya eres perdonado, no hay condenación. Contempla al Señor, contémplalo a Él. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros estar trabajando y estarlo contemplando a Él? Por eso, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muy bien. Esto también, yo creo que tengo el ejemplo acá, en estos días,
hubo un dolor, y lo voy a dar como testimonio, un dolor muy fuerte en una pierna. Estuve viviendo el dolor de una pierna del frío. Y llegaba el frío intenso, pero hubo un momento que hubo un dolor muy fuerte, que pensé era de la pierna hacia arriba por mi columna hasta mi cabeza, y llegó a angustiarme en cierto momento. No decía nada por no angustiar a los de mi casa, angustiar a mi esposo, a mi hija, pero el dolor era fuerte. Y sabes una cosa, yo fui la primera enseñada en esto. ¿Qué ocurrió? Empecé a contemplar al Señor, a meditar, a contemplar en lo maravilloso que es Él, en esta salvación tan maravillosa que nos dio, en esa justicia tan preciosa, en esa gracia tan maravillosa, en el perdón, en que se trata. Yo no busco la sanidad, Él me dio la sanidad ya, Él ya me prosperó, Él todo es para mí, se trata de Él, no de mí. Y empecé a contemplarlo y a contemplarlo y a contemplarlo a Él de todo lo que es Él en realidad. No a pedirle, yo no le pedí que me sanara, yo no le pedí que me quitara el dolor, lo contemplé y lo contemplé. Y saben una cosa, el dolor se fue. Después ya el dolor, cuando hacía frío era menor, y después fue disminuyéndose, y ahora el dolor desapareció. Nosotros muchas veces por el mismo dolor tan intenso contemplamos eso. Lo mismo el problema. La situación que tú vives, la contemplas tanto, te deleitas a veces hasta en eso, en tus pensamientos, que eso no es. Eso es lo que quiere el diablo que tú hagas, porque así mismo serás un cristiano derrotado. Démonos cuenta de algo maravilloso que ha sucedido en el antiguo pacto. El sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote andaba, la nación andaba. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, prácticamente la nación entraba al lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote bendecía, pues toda la nación era bendecida. Y Dios escogió al sumo sacerdote, fue para bendecir a la nación, lo escogió fue a él. Y él iba y era en beneficio del pueblo de Israel. El sacerdote y el sumo sacerdote representaba al pueblo. Y recuerda que en Éxodo se habla, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y salía vivo, quería decir que la sangre del cordero fue perfecta, fue exclusiva, fue excelente, ya fue satisfactoria para Dios y quitó, y entonces el pueblo todo se regocijaba. ¿Por qué? Porque eso aseguraba que ese año iba a haber una cosecha impresionante, iba a haber batallas que se iban a ganar, iba a haber de todo lo mejor para el pueblo. Pero cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, y luego recuerden que él tenía un cordel para arrastrarlo si llegaba a quedar muerto. Cuando él moría allá, era un desastre para toda la nación de Israel. Lo tenían que arrastrar. Quería decir que ese año todo el pueblo iba a tener mala cosecha, iba a haber enfermedad, iban a haber batallas perdidas. Pero si ustedes se dan cuenta y notan aquí, si el sumo sacerdote muere, toda la nación era como si muriera en ese momento. Fíjense bien algo curioso. No es cuestión de si la nación era buena, era cuestión del sacerdote. Era si el sacerdote entraba, si el sacerdote daba la sangre allí, hacía y el sacerdote estaba bien, toda la nación estaba bien. Pero si el sacerdote estaba mal, la nación estaría y él moría. ¿Es cuestión de quién? Era cuestión del sumo sacerdote. Te cuento hoy, tú tienes un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Y Él fue perfecto y entró a Dios y está sentado en el trono de gloria a la diestra del Padre. Así que si Jesucristo entró y está sentado a la diestra del Padre, quiere decir que todos los que están en Cristo están en victoria, están en cosecha, están en sanidad, están perfectos, porque dependes del sumo sacerdote, no de ti ni de mí. Gloria al Señor por esto. Entonces el Señor Jesucristo es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Muchas veces el diablo les dice a las personas: oye, no vaya a la presencia, no vaya a contemplar al Señor,
No vaya porque tienes unos pensamientos horrorosos. ¿Qué pensamientos que tienes tan horribles? Tienes cosas espantosas. Y le dice, tengo unos pensamientos, ¿yo qué voy a venir a la presencia? ¿Yo qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo qué voy a ir a hablar con Dios? Si lo que he pensado, a veces hasta lo que yo pienso es terrible, terrible. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú te vas allí a Jesucristo y al menos empiezas a hablar y a decirle, Señor Jesucristo, mis pensamientos están terribles, pero tú eres mayor, tú eres poderoso. Él te hace brillar y cuando Dios te ve brillante, te ve santo y sin mancha, porque no se trata de ti, se tratan de los pensamientos de Cristo y de lo que piensa Cristo. Por eso dice, por la obediencia de uno, y lleva cautivos todos tus pensamientos a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Todos a la obediencia ¿de quién? De Cristo, no a tu obediencia, a la de Cristo. Tus pensamientos tienen que ir y decir, Cristo fue el que obedeció, Cristo fue el que me libertó, Cristo fue el que hizo la obra, Cristo me redimió. Díselo al diablo, fue por Cristo, no por mí. Y si yo me equivoqué, fue Cristo y Cristo me hizo perfecto. A la obediencia de Cristo, mis pensamientos. Así que allí están todos los pensamientos. Por eso, en 2 Corintios 10, 4, 5, que dice allí, en 2 Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva tus pensamientos a contemplar a Cristo, es lo que está diciendo. Lleva tus pensamientos y contémplalos porque vas a vivir lo sobrenatural. ¿Cómo se destruye todas las fortalezas que se pueden venir en tu mente? No se destruyen con armas, no se destruyen con una pistola, suicidándote o no sé, ¿qué más haciendo? Tomándote un veneno. No. Todas las armas, fortalezas que se levantan en tu mente, dice, de la milicia, no son carnales, sino son poderosas en Dios, poderosas, dice, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo cautivo a la obediencia a Cristo. Derriba todas aquellas mentiras en que estás creyendo. Cree correctamente la verdad o crees la mentira. La mentira no existe, la mentira no está, la mentira es un vacío. La verdad es por siempre y para siempre. La verdad es Jesucristo. La verdad nunca dejará de ser. Si tú crees bien, vivirás bien. Si crees correctamente, vivirás correctamente. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Qué estás creyendo? ¿A quién contemplas? ¿Qué estás contemplando hoy para vivir sobrenaturalmente en este tiempo? ¿Listo, iglesia? Iglesia, necesitamos todos, absolutamente todos, hoy, por el tiempo que hemos tenido en estos días de escuchar todas las personas con angustias, es escucharle, poder decir, ¿en quién estoy creyendo? No tengo miedo, no tengo temor, no tengo nada que me pueda arrancar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que dice, cuando nosotros hablamos en 1 de Juan 4:4 también, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo lo conocemos? Cuando tú crees correctamente, cuando tú oyes la palabra. Por eso yo te invito, vuelve a escuchar las predicaciones una y otra vez en este tiempo. Vuélvelas a escuchar, porque cada vez que tú las escuchas atentamente, tu mente va siendo quitada, lavada,
limpia, y vas estableciendo la verdad en ti, en tu mente. Le vas diciendo al diablo y vas decidiendo por qué creer, y les vas diciendo no a lo que no es. Así que también lo que dice Isaías 54:7, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta, dice, es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿De quién? Del Señor. ¿Cuál es la herencia? Nada te va a pasar. Ninguna cosa se va a levantar contra ti. Nadie te va a poder tocar. Nada va a venir contra ti. Nada, cuando tú contemplas al Señor Jesucristo, como Pedro alcanzó a contemplarlo, caminarás sobre las aguas. Ninguna arma forjada, nada prevalecerá contra ti, ni la punta de los cabellos se te tocarán, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, ni tus finanzas, ni lo que tú tienes, nada. Pero hoy, iglesia, ¿a quién contemplas? ¿A quién contemplas? Es decir, ¿en quién meditas? ¿En quién? No pidas, sino contémplalo. Contempla la salvación tan grande. Contempla lo que Él ya hizo en la cruz. Contempla su justicia. Por eso necesitas escuchar nuevamente todas las predicaciones. Amada iglesia, así que vamos a orar y vamos a ir a la cena. Hoy vamos a celebrar nuestra cena. Bueno, hola familia, buenos días. Vamos a seguir honrando a nuestro amado Padre a través de la celebración de la Santa Cena, así como Él lo hizo antes de ir a la cruz, porque dice ahí en la palabra, espero que tengas ahí tu cena lista, tu vino y tu pan, y vamos a recordar y darle gracias como otra forma de honrar a nuestro Señor y conmemorar y celebrar esa acción de gracias. Amén. Entonces dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 11:23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes tomar ahí tu pan. Dice asimismo la palabra que después tomó la copa. Puedes tomar ahí tu copa. Dice la palabra de Dios que después que tomó la copa, después que hubo cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la palabra de Dios? ¿Y qué quería el Señor Jesucristo a través de recordar esto? Que a través de el pan, que representa su cuerpo, y el pan que representa su cuerpo, y el jugo de uvas que representa su sangre, Él nos estaba mostrando que la obra perfecta de Él ahí en la cruz. ¿Y qué dice hoy en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24, o en Isaías 53:5? ¿Qué nos dice? Que Él llevó allí a la cruz, dice textualmente, Él llevó toda rebelión, todo pecado, toda maldición allí a la cruz, porque el que iba a la cruz era maldito. Y Él llevó aquí todo, ¿para qué? Para que usted y yo, que estábamos muertos en pecado, ahora a través de esta obra perfecta en la cruz, ahora tengamos toda la justicia. Tengamos la justicia de Dios, tengamos el perdón de pecados, la sanidad. Pero algo más que dice la palabra de Dios en estos textos, que por su llaga, por su muerte, por su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz fuimos sanados, dice la palabra de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que declarar hoy a través de este símbolo de la Santa Cena y del pan y del vino, declarar que somos sanos, que somos libres. Entonces decláralo, toma ahí tu pan, puedes tomar el pan y puedes beber la copa y declarar que hoy somos sanos, que somos bendecidos, que hemos sido perdonados y que tenemos una nueva vida. Amén. Puedes tomar ahora el pan y puedes beber el vino.
Dice además la palabra de Dios que esa sangre representa el nuevo pacto que tenemos, ese tiempo especial que tenemos hoy en día, por el cual le damos gracias, por el cual celebramos y damos gracias al Señor. Todos son bendecidos y clamamos porque Él vendrá por segunda vez. Bendecidos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, después de haberle dado gracias a Dios a través de esta Santa Cena, también queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que han dado con alegría. Y como dice la palabra de Dios ahí en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Recuerden que en el Antiguo Testamento el alfolí era una caja grande, un depósito grande donde todos traían ahí sus alimentos, sus primicias, sus ofrendas y todo lo que llevaban allá a la iglesia, porque el mismo Señor había establecido que haya alimento en mi casa. Hoy ese alimento sigue estando ahí en casa. Y entonces ahí donde recibe esta palabra, donde está recibiendo esa gracia del Señor Jesucristo, ese es el alimento. Y en nuestra casa hay alimento más que suficiente para todos. Dile: por eso te damos gracias hoy, por eso damos con la alegría. Ya hemos sido bendecidos y damos porque somos bendecidos. Amén. Entonces damos gracias por todos y cada uno de los que dan sus diezmos y sus ofrendas para que la obra del Señor siga corriendo, para que ese alimento nunca falte y para que podamos seguir llevando ese alimento a muchos que están necesitando. Amén. Bendiciones para todos. Ya sabe la forma de dar: a través de la cuenta de la iglesia o a través de los mecanismos que tú sabes que puedes presentar tus diezmos y ofrendas. Bendecimos a todos, su vida, su trabajo, sus actividades, cada una de sus labores. Son bendecidos porque así lo dice el Señor Jesucristo, para todos los que creemos en su nombre y nos ha hecho justos por Él. En Cristo Jesús te damos gracias. Bendiciones para todos. Chao, chao.